impacto, cuando vos pones un micrófono adentro, lo que gana es en brillo, es como que ese kick sigue estando brillante. Vos controlás el brillo con la frazadita, pero en la zona de impacto esto está brillante. En cambio, con el otro, con el arenado, depende. A ver, todo tiene que ver con los gustos, pero este es el que más vas a ver generalmente en los bombos. ¿Por qué? Porque tiene un grave que es maravilloso, te redondea el bombo, que es todo lo que es como uno se imagina un sonido de bombo, te lo da este parche, pero el brillo que está en el kick, en la zona de impacto, está siempre presente ese brillo. Porque si no, a veces cuando llega el momento de microfonearlo, se te apaga mucho el kick, ¿viste? Entonces, si vos, por ejemplo, sos de usar poca frazada adentro, poco material absorbente, digamos, hay muchos que sí les gusta usar la versión arenado porque es más controlado también, no abre tanto. Entonces, depende, uno va armando el set según muchas variables, no hay una versión. Sí te puedo decir que este es el más popular, que lo vamos a ver en la mayoría de los bombos y que es en su versión clear por ese brillo que no pierde, inclusive cuando le apoyas una frazada. ¿Estamos bien? Ok. Este modelo es el P77, y es un nuevo modelo que tiene las dos características que mencioné antes, refuerzo y damper. Es un parche muy grueso y seco, está controlado. Miren, acá tengo el Emperor, este es más grave, miren. Uy, me muevo como una bailarina porque tengo un dolor de espalda. A ver, miren. Emperor X. No, este es un Emperor X, un parche muy grueso. Esta es una versión que Remo sacó especialmente para tambores, para redoblantes, de 13 y 14 pulgadas. Es un parche muy grueso. Y este es P77, un nuevo diseño reforzado y con un damper delgado, más delgado que el Power Stroke 3. Mira, vamos a ¿qué es lo importante? Yo tengo Emperor X en tu tambor. Ok, buen stock. No sabía que tenía, no abrí la caja anterior, no sabía que tenía un 2 atrás. Ok. Pensé que era solamente de control sound. No. Mira, si te fijas, Emperor X está en 13 y 14 pulgadas. Nada más, no está para toda la bata. Y este es un parche muy grueso, como está el Emperor tradicional, el Emperor Vintage, que es un poco más grueso. Está el Emperor X, que fue creado ya hace debe ser como casi 10 años que existe este modelo. Es un parche muy grueso, que tiene un cuerpo, mucho cuerpo, como lo podés escuchar, ¿viste? Tiene mucho grave. Y responde, a mí en las afinaciones bajas me gusta tal vez un parche un poco más delgado, porque este tal vez se pasa de grave cuando lo usás muy flojo. Cuando vos lo subís al parche, que generalmente subís la tensión y suele ponerse más flaco, porque perdés, lográs más ataque, lográs más como cierto brillo, pero perdés cuerpo. Entonces, lo que te propone este parche es, no solo para los bateristas que tocan bastante fuerte, sino que si sos de usar afinaciones altas, también te da un cuerpo, o sea, el tambor pierde menos cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho este parche para determinados audios, ¿no? Pero la verdad es que yo compongo mucho con el parche, porque el parche es una parte, mira, es más, el oído de nosotros identifica más claramente el parche, el tipo de parche, que la madera. O sea, si yo les digo de qué madera es esa batería, la verdad es que la mayoría no va a saber, salvo que lo haya estudiado, pero no va a saber. ¿Por qué? Porque no va a escuchar eso. O sea, el tipo de madera, ningún oído sin ningún elemento, ningún microscopio de audio específico, ningún oído logra, o muy pocos oídos logran reconocer de qué madera está hecho tal o cual casco. ¿Por qué? Porque lo primero que identificamos es la afinación. Lo primero que identificamos a nivel estructural y físico es la medida del casco. Si tengo un casco pequeño o un casco grande, eso es lo primero que identifico. Lo segundo que identifico es la afinación y el parche, el tipo de parche. Si yo tengo un parche doble capa, va a sonar grave, voy a sentir ese grave. Si tengo un simple capa, va a generar armónicos y va a sonar más flaca, o más flaco, depende de donde lo tengan, o la batería, o tom, red, o lo que sea. Y por último, allá
allá atrás de todo, voy a empezar a entender un poco sobre el carácter de la madera. Pero hay que tener mucha experiencia y haber probado muchas baterías para darme cuenta de, no, sí, porque mi batería es de bla, 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 bla. La verdad es que si uno se compra una Decade, que es una batería de gama intermedia, y la tiene con buenos parches y la sabe afinar, es una batería que suena bárbara. Entonces, más allá de la gama alta, como puede ser una Reference o puede ser una Roadshow o lo que fuere, generalmente en las baterías de gama intermedia, yo empecé con una Export. O sea, cuando empecé dije, uy, ¿cuándo podré tener la Export? Entonces, es eso. Entonces, una vez que tuve la Export, yo sentía que ya estaba, no necesitaba nada más. Después uno, bueno, la necesidad hay veces de probar cosas, pero siempre con parches buenos. Cuando vos entendés cómo afinar tu instrumento y la podés emparchar bien, te vas a dar cuenta que cualquier instrumento de gama media puede sonar como un instrumento de alta gama, siempre entre comillas, pero realmente, o sea, el parche es como el carácter, gran parte del carácter del instrumento. Entonces, componer el audio del instrumento con los parches es crucial. Por eso es muy importante entender los parches. Ok, ¿qué dudas o preguntas podemos tener hasta acá? Impacto, cuando vos pones un micrófono adentro, lo que gana es en brillo, es como que ese kick sigue estando brillante. Vos controlás el brillo con la frazadita, pero en la zona de impacto esto está brillante. En cambio, con el otro, con el arenado, depende. A ver, todo tiene que ver con los gustos, pero este es el que más vas a ver generalmente en los bombos. ¿Por qué? Porque tiene un grave que es maravilloso, te redondea el bombo, que es todo lo que es como uno se imagina un sonido de bombo, te lo da este parche, pero el brillo que está en el kick, en la zona de impacto, está siempre presente ese brillo. Porque si no, a veces cuando llega el momento de microfonearlo, se te apaga mucho el kick, ¿viste? Entonces, si vos, por ejemplo, sos de usar poca frazada adentro, poco material absorbente, digamos, hay muchos que sí les gusta usar la versión arenado porque es más controlado también, no abre tanto. Entonces, depende, uno va armando el set según muchas variables, no hay una versión. Sí te puedo decir que este es el más popular, que lo vamos a ver en la mayoría de los bombos y que es en su versión clear por ese brillo que no pierde, inclusive cuando le apoyas una frazada. ¿Estamos bien? Ok. Este modelo es el P77, el P77 y es un nuevo modelo que tiene las dos características que mencioné antes, refuerzo y damper. Es un parche muy grueso y seco, está controlado. Miren, acá tengo el Emperor, este es más grave, miren. Uy, me muevo como una bailarina porque tengo un dolor de espalda. A ver, miren. Emperor X. No, este es un Emperor X, un parche muy grueso. Esta es una versión que Remo sacó especialmente para tambores, para redoblantes. De 13 y 14 pulgadas es un parche muy grueso. Y este es P77, un nuevo diseño reforzado y con un damper delgado, más delgado que el Power Stroke 3. Mirá, vamos a ¿qué es lo importante? Yo tengo el Emperor X en tu tambor. Ok, buen stock. No sabía que tenía, no abrí la caja anterior, no sabía que tenía un DOT atrás. Ok. Pensé que era solamente de control sound el DOT. No. Mirá, si te fijas, Emperor X está en 13 y 14 pulgadas. Nada más, no está para toda la bata. Y este es un parche muy grueso, como está el Emperor tradicional, el Emperor Vintage, que es un poco más grueso. Está el Emperor X, que fue creado ya hace debe ser como casi 10 años que existe este modelo. Es un parche muy grueso, que tiene un cuerpo, mucho cuerpo, como lo podés escuchar, ¿viste? Tiene mucho grave. Y responde, a mí en las afinaciones bajas me gusta tal vez un parche un poco más delgado, porque este tal vez se pasa de grave cuando lo usás muy flojo. Cuando vos lo subís al parche, que generalmente subís la tensión y suele ponerse más flaco, porque perdés, o sea, lográs más ataque, lográs más como cierto brillo, pero perdés cuerpo. Entonces, lo que te propone este parche es, no solo para los bateristas que tocan bastante fuerte, sino que si sos de usar afinaciones altas, también te da
un cuerpo, o sea, el tambor pierde menos cuerpo. Entonces, a mí me gusta mucho este parche para determinados audios, ¿no? Pero la verdad es que yo compongo mucho con el parche, porque el parche es una parte, mira, es más, el oído de nosotros identifica más claramente el parche, el tipo de parche, que la madera. O sea, si yo les digo de qué madera es esa batería, o sea, la verdad es que la mayoría no va a saber, salvo que lo haya estudiado, pero no va a saber. ¿Por qué? Porque no va a escuchar eso. O sea, el tipo de madera, o sea, ningún oído sin ningún elemento, ningún microscopio de audio específico, ningún oído logra, o muy pocos oídos logran reconocer de qué madera está hecho tal o cual casco. ¿Por qué? Porque lo primero que identificamos es la afinación. A ver, lo primero que identificamos a nivel estructural y físico es la medida del casco. Si tengo un casco pequeño o un casco grande, eso es lo primero que identifico. Lo segundo que identifico es la afinación y el parche, el tipo de parche. Si yo tengo un parche doble capa, va a sonar grave, voy a sentir ese grave. Si tengo un simple capa, va a generar armónicos y va a sonar más flaca, o más flaco, depende de donde lo tengan, o la batería, o tom, red, o lo que sea. Y por último, allá atrás de todo, voy a empezar a entender un poco sobre el carácter de la madera. Pero hay que tener mucha experiencia y haber probado muchas baterías para darme cuenta de, no, sí, porque mi batería es de bla, 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 bla. La verdad es que si uno se compra una Decade, que es una batería de gama intermedia, y la tiene con buenos parches y la sabe afinar, es una batería que suena bárbara. Entonces, más allá de la gama alta, como puede ser una Reference o puede ser una Roadshow o lo que fuere, generalmente en las baterías de gama intermedia, yo empecé con una Export. O sea, cuando empecé dije, uy, ¿cuándo podré tener la Export? Entonces, es eso. Entonces, una vez que tuve la Export, yo sentía que ya estaba, no necesitaba nada más. Después uno, bueno, la necesidad hay veces de probar cosas, pero siempre con parches buenos. Cuando vos entendés cómo afinar tu instrumento y la podés emparchar bien, te vas a dar cuenta que cualquier instrumento de gama media puede sonar como un instrumento de alta gama, siempre entre comillas, pero realmente, o sea, el parche es como el carácter, gran parte del carácter del instrumento. Entonces, componer el audio del instrumento con los parches es crucial. Por eso es muy importante entender los parches. Ok, ¿qué dudas o preguntas podemos tener hasta acá?